es que esto no lo puedo ni platicar con mi psicóloga porque me da pena. ¿Y yo qué pasó? Pues es que cuando yo era niño, yo en su momento por mi dogma, ¿no?, de mi familia, pues yo fui acólito. Y el sacerdote de mi comunidad. No manches. Más o menos, ¿cuántos años tenía? No, pues él tendría unos menos de 10 años, unos 9. Colaboro con Alain desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en Guadalajara, pero tuve que exiliarme justo por tocar este tipo de temas. Dentro de los temas que más tocaron fibras sensibles fue la Iglesia Católica, justo por el peso que tiene. Schulenburg, ¿no? Y este abad fue el encargado de decir que Juan Diego no había existido. O sea, nada más ahí para empezar, un alto mando de la Iglesia Católica, rector de la Basílica, dijo, Juan Diego no existió. Acto seguido lo quitan. ¿Cuánto Guadalupe. se calcula que gana la Basílica eso? Un domingo. Es de diezmo, obviamente, ¿no? Para hacernos una idea, un domingo cuando el seminario va de colecta a la Basílica de Guadalupe, nos traemos alrededor de 800,000 pesos. Quien llega a ser como el número uno en la Basílica de Guadalupe es para jubilarse. Claro. O sea, recibiendo esas cifras de dinero, o sea, es impactante. Oh, sorpresa, que este señor vende los derechos de la Virgen de Guadalupe a territorio asiático. ¿Te han llegado historias o tú has descubierto historias de personas que fueron por parte de alguien de la iglesia? Fíjate que sí, y de primera mano me han contado. Cuando uno habla acerca de los secretos más oscuros que tiene la iglesia, nos tenemos que remitir a años antiguos. Y hay una persona encargada de revelar los secretos más oscuros de toda la historia marcada por la iglesia. Este capítulo va a ser de los mejores porque vamos a desmenuzar de pies a cabeza todo lo que tiene que ver con los misterios de la Iglesia Católica. Mi nombre es Osvaldo Torres. Bienvenidos a Invitado a lo Desconocido. Síganos en nuestras redes sociales en todas las plataformas, incluyendo a Spotify, como Invitado a lo Desconocido, y a su servidor en su plataforma personal en Instagram, como Osvaldo Torres OT. Y presento a Armando Bonillán, que así te encuentran en Instagram. Bonillana, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo, estoy contento, estoy feliz. Hoy va a ser un capitulazo, ¿no? De esos capítulos donde debemos de ver de principio a fin, porque va a haber muchos datos, va a haber cosas intensas. Así que, por favor, quédense. Ya saben, yo soy Armando Bonilla. Suscríbanse, compartan a este bellísimo proyecto y a esta, sobre todo a esta segunda temporada, que estamos trayendo a los mejores creadores. A los mejores. A los mejores. No podemos, diría Alain, no podemos iniciar sin haber buscado a los mejores. Eso te iba a decir. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores. Así es. Y voy a presentar a nuestro invitado, que es el encargado de abrir las cloacas de lo más oscuro que ha tenido no solo la iglesia, sino muchos más otros temas. Las cloacas, las tú bien cloacas, lo dijiste. ¿no? Él es Sombra de Creepy Podcast. Hola, ¿qué tal? Armando, Osvaldo, muchísimas gracias por esa increíble intro. Muy perturbadora, ¿eh? Como debe de ser. Muchas gracias. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Gracias también a la comunidad de Alain por haber hecho esto posible. Que habíamos dicho que 10,000 vistas el video y Ajá. hacíamos estas colaboraciones, ¿no? Amigo, hoy vas a abrir, creo que la peor cloaca del mundo, llamada la Iglesia Católica. Así es, el día de hoy venimos a platicar sobre todo aquello que no nos quieren contar, pero que es inevitable ya tapar esa coladera, como bien lo dicen, ¿no? Es un tema muy fuerte, es un tema lleno de terror, de cosas que pasan no solamente por años, o sea, pasan por casi prácticamente medio historia de la humanidad, desde que existe la religión como tal. Es que a mucha gente le da miedo tocar estos temas. Incluso hasta creadores de contenido sí dicen, ay, vámonos con cuidado. O sea, porque es la iglesia. Y no todo el mundo sabe, ¿eh? Sí, no todo el mundo sabe, pero sí hay que irse con cuidado porque yo lo he dicho aquí. Yo cuando toco estos temas ya me han amenazado, ya me han dicho, oye Osvaldo, te estás pasando, ya bájale porque
vamos a hacer algo que no te va a gustar. Y es algo que la gente también tiene que saber, que la iglesia es una institución muy poderosa con la que no te puedes meter, porque si te metes, te estás metiendo a la boca del diablo. Suena muy contradictorio, pero te estás metiendo a la boca del diablo. Pues es que imagínate, le estás dando donde más le duele a la iglesia, ¿no? Pues sí, pero a ver, Sombra, ¿qué nos traes? ¿Qué has descubierto en esta coladera llena de ratas? Bueno, pues a lo largo desde que inicia pues este proyecto, digo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero si me permiten decirlo, porque a lo mejor van a decir quién es Sombra, de dónde viene. Básicamente yo formo parte del equipo del Grito de la Llorona desde hace muchos años. Colaboro con Alain desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en Guadalajara, pero tuve que exiliarme justo por tocar este tipo de temas. Dentro de los temas que más tocaron fibras sensibles fue la Iglesia Católica, justo por el peso que tiene, porque ustedes saben que vivimos en una sociedad, hablando de México, una sociedad mariana, una sociedad muy cristiana. O sea, hablar de México es hablar de religión. Dicen que van juntos, aunque uno diga que no, van juntos, porque a raíz de la historia de este país nace con la religión, ¿no? Sí, con claro, este por sincretismo, supuesto. exacto, de quitar ciertas creencias que se tenía en la época precolombina hasta ahora que ya existe la religión como tal y que sigue siendo cimentada, aunque esté dividida. Si nos fijamos, cada año le cantan a una virgen, por ejemplo. Sí, claro. Y hay algo que yo descubrí en el capítulo que grabé con Alain, que le mandamos un saludo, que a la gente no le puedes tocar a la Virgen de Guadalupe. Es impresionante no creo en Dios, pero respeta a la Virgen. Eso te iba a decir, respetan más a la Virgen que a Dios. Sí, justo. Y hay por ahí unas teorías que suenan muy lógicas que dicen que la Virgen de Guadalupe es un invento. O sea, que más adelante vamos a abordar el tema, pero me parece curioso, Sombra, que la propia gente diga, con mi madrecita no te metas. O sea, de una forma tan arraigado en la cultura que la respetan más que al mismo Dios. Pero imagínate lo fuerte que es, cómo la defienden o cómo la defendemos como país cuando los que tienen el acceso directo a ella no la respetan y la terminan regalando, vendiendo a otros, como uno de los casos que tenemos el día de hoy. Así es, y me gustaría iniciar. Yo creo iniciamos con ¿no? No sé si estás de acuerdo. Me parece perverso. Yo acredito que la Virgen de Guadalupe, y lo dije con Alain, no es la que está en la Basílica de Guadalupe. No es. ¿No? Yo que he tenido la oportunidad. O sea, ¿no es la original? No es la original. Okay. Yo que he tenido la oportunidad de estar cerca del ayate de la Virgen de Guadalupe, dicen que no tiene espalda, y yo sí la vi con una espalda. Yo sí te puedo dar este testimonio de que la Virgen tiene espalda. Okay. ¿No? También sé que Juan Diego nunca existió, y que por eso fue que muchos me criticaron en el capítulo de Alain de ¿cómo es posible que Juan Diego? No hay ningún vestigio de que Juan Diego existió, ni su cuerpo encontraron. ¿Cómo me explicas que alguien que existió no encuentre su cuerpo? Oye, pues eran contados los que vivían en esa época. Sí, no eran tantos. No eran, por supuesto. No era como yo, pero a ver, amigo Sombra, tú en estas investigaciones que has hecho, ¿qué has descubierto en cuanto a la Virgen de Guadalupe? En cuanto a la Virgen de Guadalupe, me gustaría tocar un nombre de un rector, quien fuera rector de la Basílica de Guadalupe por más de 10 años. Si no me equivoco, y tú me corregirás, creo que él sale en 2010, ¿no? Deja de ser rector. Sí. Se va a Michoacán con el pretexto de decir, yo voy a un museo que tienen allá con índole religiosa. Y este monseñor es el monseñor Diego Monroy, un personaje en la historia de México, en la religión, muy conocido, pero una de las historias más controversiales que ha tenido este país. ¿Y a qué voy con controversiales? Imagínense que empiezas a pasar los niveles clérigos y llegas al punto de ser monseñor y ser rector de la Basílica de Guadalupe, ¿no? ¿A qué te da esto? Te da acceso a muchas cosas, no solamente a secretos religiosos, si lo vemos de este sentido, o dogmas, sino que también entras en un estatus de
acceso a un ingreso económico y administrativo y acceso a que tú puedas hacer y deshacer en muchos sentidos. Entonces fue un personaje que tiene mucha tela de dónde cortar. Y hay mucha tela de dónde cortar y me gustaría decirle a la gente que esto que vamos a hablar no es de índole, ¿cómo se llama? Personal contra estos personajes que vamos a mencionar, sino simplemente es mera labor periodística tuya que haces, ¿no? Y que es para abrirle un poco los ojos a la gente. Diego Monroy, para todos los que nos están viendo, llega después del abad Schulenburg, ¿no? Y este abad fue el encargado de decir que Juan Diego no había existido. O sea, nada más ahí para empezar, un alto mando de la Iglesia Católica, rector de la Basílica, dijo, Juan Diego no existió. Acto seguido lo quitan, porque se acercaba la canonización de Juan Diego, ¿no? O sea, claro. Venía Juan Pablo, imagínate, el Papa Juan Pablo II venía en ese momento a México ya con su babita, ya todo malito, ¿no? Pero de repente lo quitan a Schulenburg y entra Diego Monroy Ponce, del personaje que estás hablando. Es que si lo vemos de manera de negocio, se les cae el negocio a la Iglesia Católica Mexicana. No, pues imagínate. ¿Cuántas personas no van a la basílica al año y dejan un diezmo? Claro, o sea, yo ponía el ejemplo de que el 12 de diciembre, 11 de diciembre del año pasado, 15 millones de personas ingresaron a la Basílica de Guadalupe. Con que una ponga un peso. Eso te iba a decir, 15 millones. Son 15 millones, pero mucha gente no pone un peso. Eso yo lo vi. Ponen billetes. Hay personas que ponían 500, 1,000 pesos, como manda a la Virgen de ¿Cuánto Guadalupe. se calcula que gana la Basílica eso? Un domingo. Es de diezmo, obviamente, ¿no? Para hacernos una idea, un domingo, cuando el seminario va de colecta a la Basílica de Guadalupe, nos traemos alrededor de 800,000 pesos. Un domingo. Un domingo. Un domingo cualquiera. Un domingo cualquiera. Que esté tranquilo. Ahora imagínate un 11 de diciembre con 15 millones de personas. Pero ojo, no son 15 millones de personas solo el 11, porque ya desde el día 1 de diciembre empiezan las peregrinaciones. O sea, el mero 15. El 11. El mero 11 son 15 millones. Sí. ¿O todo el mes? El mero 11. 15 millones el mero 11. Oye, y de ese domingo, que es un día normal, ¿cuánta gente es? O sea, ¿cuánta gente va? Pon tú que de un domingo normal que asista alrededor de unas 500,000 personas. Órale. Y son 800,000 pesos. O sea, prácticamente es un buen negocio. Claro. Que este señor Diego Monroy lo vio de manera íntegra, un negocio redondo. Se sacó la lotería. Claro, pues imagínate cuánto... Él fue el administrador básicamente de la basílica en su, llamémosle que mandato. Sí, en su gobierno. En su gobierno. Entonces, ¿cuánto dinero no manejaba? ¿Cuánto dinero no entraba a las arcas de la iglesia? ¿Y cuánto no se le empieza a sacar justo, no? Incluso, digo, si nos vamos a ejemplos un poquito burdos, ¿quién no ha visto el párroco de su iglesia que trae la camioneta del año? Sí, claro. ¿No? Y que dice, muchos se preguntan, ¿de dónde sacan ese dinero? Si en teoría un padre tiene su propio saldo, su salario. Tiene un salario. Pero fíjate, Sombra y Armando y a todos los que nos están viendo, esto que aborda Sombra me parece demasiado interesante de este señor. Porque un sacerdote, que es muy amigo mío, no voy a decir el nombre, lo voy a omitir, me dijo, yo estuve en la basílica, me enseñó fotos, dice, y yo estuve con Diego Monroy. Y una vez, Carlos Slim vino a la basílica a dejar un cheque. Un cheque de su donación que hace a la basílica. Y dice, y el cheque era por 18 millones de pesos. 18 millones. Esto no me lo estoy inventando. Será $1 millón. $1 millón, ¿no? Para que la gente de otros países nos esté viendo. Y el padre dice, en lugar de que Diego Monroy lo metiera a la economía de la basílica, lo metió a su cartera. Pues es que sabemos que Diego Monroy, o para la gente que no sea de México, fue un clérigo, o es un clérigo, no sé, de esta actual. Sí, sigue. Que tuvo mucha influencia política. Es que no solamente era influencia de dogma religioso. Pues como les comenté al inicio, este país es dogmático, este país es muy creyente. Entonces, el tener un estatus como el del Monseñor,
en la Basílica de Guadalupe, que es el número uno, por así decirlo, de los creyentes, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, pues claro, ¿cuánto dinero no entra a esas arcas? Y cuántos vínculos políticos y sociales no llegas a ser como monseñor, ¿no? Entonces sí, justo dentro de la investigación había leído que tenía un vínculo muy cercano con el señor Carlos Slim. Y claro, cuánto no sabemos que pudo haber entrado y que pudo haber movido, porque yo no me lo estoy sacando de la manga. Esta información ustedes la pueden buscar y hay notas periodísticas de periódicos oficiales, como Proceso, por ejemplo, que sube este tipo de notas y incluso te da datos y cifras de lo que a veces se ha movido, porque al final del día es una institución que de cierta forma muestra los ingresos que tiene que ser. O sea, tú puedes buscarlos y te los dan. Es que yo creo que quien llega a ser como el número uno en la Basílica de Guadalupe es para jubilarse. Claro. O sea, recibiendo esas cifras de dinero, o sea, es impactante. Yo voy a contar una pequeña historia que ahí me di cuenta que los altos mandos de la iglesia realmente están podridos en dinero. Yo hace muchos años tenía una pareja y ella iba como a grupos de la iglesia, ¿no? Y en esa iglesia donde fui por ella, me acuerdo que llegaron de verdad, 5 o 6 camionetas, así de lujo, blindadas, y se bajan Norberto Rivera. Okay. Y yo dije, wow, o sea, 5 o 6 camionetas y que se baje él, o sea, no tiene nada de malo, pero ahí te das cuenta, uno, del poder que llega a tener esas personas, 2, el nivel económico, y 3, que nos dan a tole con el dedo, ¿no? Como se dice. O sea, realmente yo dije, órale. Pues es que la figura del sacerdote o del obispo o de monseñor es una figura de poder. Al final de cuentas es una figura de poder. Sí, claro. Y me queda claro con Norberto, que yo lo traté de cerca. Yo digo siempre que Norberto es mi padrino porque él me apadrinó para entrar al seminario, ¿no? Pero pues el caso más reciente de él son la compra de 2 departamentos en la Torre Mythical. Ok. ¿Y cuánto vale un departamento? 13 millones de pesos. Cada uno. Cada uno. En total se gastó 26 millones de pesos. Y todavía el SAT le devolvió 8 millones de pesos. Por deducible. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces es donde dices, oye, y la congruencia de solo hay que servir a Dios y no al dinero. ¿Dónde está la congruencia? ¿Qué es lo que pasa con este señor Diego Monroy? ¿No? Y es que, por ejemplo, ahí, o sea, si analizas más la situación, el problema es que eso lo reflejas hacia los que están en la pirámide hacia abajo. O sea, dicen, ay, mira, este güey anda podrido en dinero, ¿no? Pues yo también quiero ser yo quiero su puesto. Sí, claro. O sea, sí. Pues, es obvio. O sea, conforme esté el director general, los de abajo quieren aspirar a algo similar. ¿O estás dando esa imagen? Justo. Y de hecho, justo también hay una teoría filosófica que toca este tema de la ética, que si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, también lo mismo pasa con el dinero. O sea, uno dice ser bueno, pero cuando ya una vez realmente tiene un ingreso económico, un poder adquisitivo, a veces cambia, ¿no? Saca su verdadero ser de ser pedante o tener ciertas actitudes. Sí, claro, porque yo, en el testimonio del sacerdote, yo no sé qué haría con un cheque de 18 millones de pesos. No sé si me los quedaría o realmente sí los pondría en la contabilidad de la Basílica de Guadalupe. ¿Qué crees que harías? No sé, yo creo que hasta me los quedaría. Siendo muy honesto, dices 18 millones para Miguelito, pues sí, está tentativo. La Virgen no los va a ocupar, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Realmente es eso. No sé, Sombra, ¿tú qué harías? No, yo voy y vengo a Roma. No, pues claro, es que tienes tanto dinero y también dices, bueno, hago estas donaciones, pero uno como ser humano, por más, y perdonen si ofendo a alguien, no es la intención, pero por más que uno sea religioso, que ame al prójimo, pues cuando tienes la oportunidad de tener dinero, pues claro que no creo que la quieras desaprovechar. Que te lo estén dando así, de fácil como a muchos les pasa. Es que, a ver, yo me pongo a pensar, ese cheque, ¿quién realmente administró que él fuera a depositarlo? Si le dieron el cheque a él. Es que nadie, porque él era el mandamás de la basílica. Es que él como monseñor de ahí era el que administra
el que ¿Sí? ejecuta, el que organiza, el que hace, el que dice. Entonces, más arriba de él, pues, ¿qué es? El Papa. ¿Qué sería el Papa? Y el Papa pues está hasta Roma. ¿Cómo vas a ver lo que tú haces? O sea, aquí mis chicharrones truenan porque yo soy el rector de la basílica. Sí, además tú le puedes decir a Slim, no, si lo ocupamos aquí, allá, y díganle que lo ocupamos. Así, claramente, porque que no se nos olvide que la Iglesia Católica es una empresa. Y Muy buena justo, empresa. y hablando de empresas, otra cosa que se le adjudica mucho a Diego Monroy es justo eso, que por el obtener riqueza y dinero, se habla mucho que él fue el que coordinó y fue parte fundamental o pieza fundamental de la venta de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que esto es loco, porque antes, en la basílica, nosotros tres, si queríamos, podíamos sacarnos una foto a la Virgen. Hoy ya no puedes. Los guardias te piden que la borres. Ok. ¿Ok? A veces, el ayate de la Virgen es, tú como, por ejemplo, como sacerdote, te podías sacar una foto ahí. Hoy ya no puedes documentar Ni nada. siendo sacerdote. Ni siendo sacerdote no puedes documentar nada de lo que pasa ya en la basílica. Y es algo muy curioso, porque de repente empieza a distribuirse la imagen que viene de Asia, y va a sonar a un chiste, y lo sé, pero es de la Virgencita Plis. No, Claro, todos claro, hemos claro. visto alguna imagen de la Virgencita Plis. Y dices, oye, ¿cómo que yo ya no puedo sacar fotos? Pero tú, si empresa asiática, puedes distribuirlas. Oh, sorpresa, que este señor vende los derechos de la Virgen de Guadalupe a territorio asiático. Todas las veces que se dice Virgen de Guadalupe en la televisión, se tendría que pagar un derecho por mencionarlo. Y esto más o menos, y hay muchos sacerdotes que pueden dar testimonio de esto, entre ellos el abad, que ya falleció el abad, pero él puede dar testimonio de que fue vendida por más de $23 millones los derechos de la Virgen de Guadalupe hasta el 2135. Y perdón, pero se me hace una cifra muy baja, ¿eh? Para la imagen que es Sí, para sí, una sí, nación, claro. la vendiste muy baja. O sea, lo convertimos en pesos y te da una cantidad espectacular. Pero eso lo recuperas hasta que como en unos añitos. No, sí, claro. Pero aquí es importante recalcar que la basílica estaba pasando por un problema económico. Y es ahí donde se recupera la economía de la Basílica de Guadalupe. Te estoy hablando a partir de la canonización de Juan Diego del 2005 para acá. Se podría decir que fue como una estrategia para impulsar la imagen de la Virgen a través de una empresa china. Sí, claro, porque antes no existía nada de estas máquinas o muñecos de la Virgencita Plis, ¿no? Y de repente se pusieron muy de moda. Claro. Y es como que, oye, ¿por qué tú no me dejas tomarle foto? Que yo soy mexicano, pero sí permites que alguien más distribuya esta imagen. Y entonces ahí empiezan los rumores hasta que en una auditoría descubren que el señor Diego Monroy Ponce vendió los derechos de la Virgen de Guadalupe a los asiáticos. Y no lo estoy diciendo yo. Está documentado. Sí, si lo buscas te va a aparecer. No te aparece, pero si nos vamos a la curia romana, están los documentos de que ellos no poseen los derechos de la Virgen de Guadalupe. Ellos no los poseen, los posee Asia. Porque Ok. se pusieron vivos y la registraron como si fuera de su autoría. Marketing. Marketing. Que ahí te habla que es un invento de la Virgen. O que es un buen modelo de negocio. Bueno, O los dos. La religión en sí es un buen modelo de negocio. Y hablando de este personaje, ya como un poquito yéndonos al cierre de este personaje de la iglesia en México, yo creo que lo marca o marca su carrera y es este parteaguas que incluso a partir de esto es cuando él decide moverse hacia Michoacán. Es justo uno de los crímenes que se cometen hacia uno de los sacerdotes, que era él el delegado, si no me equivoco, en ese momento de la basílica, el fallecimiento o el deceso de Jesús Guizar Villanueva, que también, si hablamos de este personaje, no es cualquier sacerdote per se, ya que él es sobrino de
quien en su momento fuera beato, hoy santo. Hoy santo, sí. El señor San Rafael Guisari Y Valencia. Y Valencia, exacto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se le adjudica este crimen a Monseñor Diego Monroy? Porque se hablaba que desde 2007, por ahí, esta persona, este sacerdote, empezaba a mandar cartas al Papa Benedicto XVI. Él enviaba cartas viendo todas las injurias que se hacían dentro de la iglesia. Aquí, bueno, sobre todo en la basílica. Okay. Él decía, oye, pues está esta venta, está pasando esta cosa, están haciendo este desvío de fondos. Él se empieza a quejar. Él justo también se lo hace. Esas cartas las envía no solamente al Papa, si no me equivoco, se las manda también a Norberto. Sí. Él las descubre Monseñor Diego, y claro, todo eso iba a destapar una cloaca donde iba a salir, donde los que iban a salir más afectados era Diego Monroy, porque era él el encargado de toda la basílica. Entonces, un día, la familia del que es Monseñor Sacerdote del Padre Jesús, del Padre Jesús, no llega a su casa, no llega a la cena, empiezan a pasar los días y no saben de él, hasta que una de sus hermanas va a su casa y lo encuentra en su casa golpeado, pero con golpes críticos, ¿no? Que lo terminan llevando al hospital, si no me equivoco, es el Hospital Ángeles primero. El Ángeles. Y de ahí, de manera extraña, el mismo clero lo mueve a otro hospital más privado y dice, no, es que acá la van a atender mejor. A la familia no la dejan como tener mucho acceso y todo empieza a ser extraño porque lo mueven y empieza su salud a deteriorarse cuando en el Hospital Ángeles empezaba a mejorar. Termina perdiendo la vida este sacerdote y cuando fallece, a la familia luego querían cremarlo porque lo querían beatificar y querían hacer todo un proceso como yo lo vería como una tipo que bomba de humo para justo... Sí, para despistar a la gente. Pero claro, si ves todo el contraste y todo lo que pasaba, el más señalado de qué extraño que a esta persona le esté pasando esto justo cuando se descubre que él está mandando cartas al ese entonces Papa Benedicto XVI, pues claro, fue una manera, creo que algo perturbadora de silenciar. Aquí hay dos versiones, a ver con cuál nos quedamos nosotros tres. Ok. Hay dos versiones. La primera versión es que le propinan una golpiza dentro de la propia Basílica de Guadalupe y que van y lo avientan a su casa, como tú bien decías, pero ya la golpiza se la habían propinado dentro de la propia Basílica de Guadalupe. Van, lo dejan y supuestamente Diego Monroy acude al hospital último que tuvo después del Hospital Ángeles, va y lo asfixia con una almohada. Esa es la primera versión. La segunda versión es de que Diego Monroy manda a sus guaruras, porque hay que decirlo, Diego Monroy trae guaruras, mandan a propinarle una golpiza dentro de su propia casa. Y Diego Monroy va al hospital y lo envenena. Por eso lo querían cremar de inmediato, para no descubrir el envenenamiento que había tenido el sobrino de Guisari Valencia, santo hoy, que a Guisari Valencia también lo envenenaron, ¿no? Porque sabía cosas que igual iba a destapar. Yo no sé con cuál versión ustedes dos se quedarían de estas que hay. Sí, porque justo si tú buscas notas de periódico, hay muchas que mencionan justo eso, que días antes de que pereciera este personaje, el Monseñor Diego Monroy va y hace una visita express y a raíz de eso dan por decreto de que fallece, pero no quieren hacer un peritaje extenso cuando estás hablando que él terminó siendo brutalmente golpeado. Entonces la familia pide justicia o empezó a pedir justicia como de no, nosotros queremos que le hagan un entierro. Sí. No queremos cremarlo para beatificarlo y posteriormente hacerlo santo. No sé con cuál versión te quedas. Híjole, es que las dos están súper turbias. Yo quisiera quedarme con la romántica de la almohada. ¿Sí? Es que es muy justo eso, ¿no? Como ¿Sí? muy de la época medieval, muy de estos papas antiguos que en nombre de Dios Sí, hacen cualquier pero ahí cosa. necesitas más valor, ¿no? Claro. Y es gente cobarde el mandar a golpear a alguien.
Entonces yo me voy más por la del envenenamiento. Yo no sé por cuál irme. Las dos versiones están dentro de la Basílica de Guadalupe. Unos dicen una, otros dicen otra. Pero las dos versiones conllevan a Diego Monroy. Claro, y ojo, también no es como que no estamos haciendo nada, ningún tipo de mofa. Estamos exponiendo un caso que fue, un hecho que fue. Y las evidencias Y que marca la iglesia, Sí. ¿no, amigo? La iglesia mexicana se cimbró después de eso, porque todos los periódicos lo sacaron. Diego Monroy, lo voy a decir como tal, asesino. Diego Monroy, mandó a golpear al sobrino de Guízar y Valencia. O sea, todos los focos señalaban a Diego Monroy. No hubo periódico o televisor en su momento que no señalara este acto. Porque al último que se le había visto con esa persona fue a Diego Monroy. Qué fuerte. Qué fuerte. Es que sí está muy turbio. Está súper turbio. Y este es solamente un personaje dentro de todos estos acontecimientos de índole pues católica, religiosa, hablando precisamente del catolicismo en México. Pero ese es el personaje que les traje el día de hoy. Y yo voy, esto es de mi cuchara porque yo sí lo sé. Ok. Yo lo vi con mis propios ojos porque Diego Monroy tiene una casa en Calzada de Guadalupe, cerca del Mier y Pesado de Calzada de Guadalupe. No voy a dar la dirección para que no vayan y me lo vayan a huevear. Sí, no, pero estaba cerca de Calzada de Guadalupe. El Museo de la Basílica de Guadalupe durante su estancia de Diego Monroy fue vaciado, saqueado y todo está en casa de Diego Monroy. No manches. Todo. Ok. Todo. Y todo lo que hay en el Museo Guadalupano son réplicas. No es el arte guadalupano. O sea, las mandó a hacer réplicas. Mandó a hacer réplicas. Y él tiene todo el arte en su casa. Entrar a la casa de Diego Monroy es entrar a un museo. Es así. Ok. Tiene altares de tablón, es decir, con muchos retablos, ¿no? Como si fuera su chimenea. La mesa, dices, wow. O sea, esa mesa que tiene es, supuestamente ahí comió el Papa Juan Pablo II. Tiene cuadros de la Virgen autografiados por diferentes autores. Su casa es un museo. Y el Museo de la Basílica de Guadalupe es una réplica de todo lo que tiene Diego Monroy en su casa. Ok. Y esto nadie me lo cuenta. Yo lo vi. Yo fui a la casa de Diego Monroy porque Diego Monroy me invitó, ¿no? Y doy testimonio porque él, como tal, le gusta la bebida y estando un poco más tomado, él te lo dice sin pelos en la lengua. Y es donde te quedas de, este señor se hizo multimillonario por haber sido el rector de la Basílica de Guadalupe. O sea, ¿se jubiló? ¿Se jubiló? Si él quisiera, podría vender todo el arte de ahí. Jolí, es que... Oye, ¿y cómo escogen al rector de la basílica? ¿El rector o cómo se dice? Rector, no, pues ni yo sé ahorita. Porque se supone que tendría que ser de alguien con la calidad moral de guiar a los fieles. Pero Claro. Diego Monroy, ¿qué calidad moral puede tener? O sea, quien llega a director de la basílica o rector es porque está sumamente preparado. Supuestamente. Sí, pero digo también, como todos, somos humanos, debe de haber influencias ahí también que se muevan. Y también el carisma, ¿no? Cuando eres proselitista, cuando eres carismático y cuando sabes jugar tus cartas, creo que también facilita mucho este tipo de procesos de rectoría o de tener algún cargo. Porque al final del día, aunque la gente ya no lo quiere ver así, pero sigue siendo. Pero un cargo eclesiástico es un cargo de cierta manera hasta político, porque también tienes injerencia en ciertas decisiones de la toma, pues de las cosas que acontecen en un país, vaya. Es que el estar dentro de la iglesia en México implica mucho poder. O sea, si se hace el sacerdote de la colonia, es poder. Te digo, no Es me voy mucho muy poder. lejos. Yo crecí en una colonia, por así decirlo, clase media, regular. El padre de la iglesia en ese tiempo, que ya sé que ahora está otra persona, pero el padre que estuvo muchos años, toda mi infancia, en la iglesia cercana a mi vivienda, tenía
los carros del año y tenía un Camaro que siempre pasó. Un Camaro y aparte de las camionetas que tenía, tenía un Camaro y justo de mis preguntas y esta es una historia un poquito personal, pero yo vengo de un seno católico. Yo no me estoy quejando de nada, no es una queja, pero sí me acuerdo mucho que cuando iba al catecismo, yo preguntaba, oigan, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que obtienen dinero el padre para tener tanto carro? Hasta que una, que sería maestra de catecismo, me dijo, es que la fe ciega tú no tienes que preguntar. Y dije, caray. Yo teniendo 11, 12 años. No sé quiénes somos más ciegos, si la fe o nosotros. Porque la fe no tendría que ser ciega. O sea, imagínate un padre con un Camaro. Oye, padre, pues o hay de dos. O se está robando el dinero o está trabajando con la maña, ¿eh? No hay más. O las dos cosas, ¿no? O las dos cosas que puede pasar. O pacto. porque vemos hoy, por ejemplo, el caso de que compartías tú de Norberto, que llega con sus guaruras, es como que, oiga, pues que no quiere que a qué miedo le tiene, ¿no? O sea, si es un hombre de fe. Sí, es exactamente, ¿no? O sea, encomiéndese a Dios, ¿no? O sea, y al final de cuentas, la gente todavía en este siglo y en este año 2025 sigue siendo un poco borrega porque piensa que lo que dice el sacerdote se tiene que hacer porque él es el escogido por Dios. Sí es escogido por Dios, pero también es humano, ¿no? Y tiene errores. Apenas escuché un sacerdote decir, es que las mujeres, las mamás solteras no van a entrar al cielo. Y yo así digo, ok. O sea, y hay gente que en verdad eso lo toma en serio. Sí, por supuesto. Pues de hecho, sí. Incluso ya con este nuevo papa, con el Papa León XIV, pues ya tenemos... Él mismo se postuló, él mismo puso su postura de decir, para mí hay hombre y mujer. Sí, que es una postura mala. Lourdes Gómez le mandó un saludo de Noche de Lluvia. Y su servidor, cuando el Papa Francisco murió, nos invitaron a los especiales en Maussan Televisión, ¿no? Y Lourdes y yo decíamos, este Papa es un peligro para la iglesia, porque vamos a regresar al tú no, pero hombre y mujer sí. O sea, vamos a dejar otra vez a todos afuera, ¿no? Y nada más la familia tradicional, mamá, papá, perro, camioneta, ¿no? E hijos. Sí, es retroceder, ¿no? Retroceder, y la fe no es retroceso, tendría que ser una evolución. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que le incomoda eso y no le gusta, pero es algo evidente que iba a tener que pasar. Claro, y yo no me imagino a Dios diciéndole, tu mamá soltera no va a estar en el cielo. Yo no me lo imagino. Es un mal mensaje. Es muy mal mensaje. Es un pésimo mensaje. O sea, tan malo es el mensaje de que tengas tu Camaro, tus guaruras, tus camionetas Suburban, ¿no? Y tan malo es el mensaje que quieras excluir a todos. Y tan malo es el mensaje que vendas a la Virgen de Guadalupe, que vendas todo el arte. Tan malo es ese mensaje. Claro. Porque creo yo que la fe, si ustedes están de acuerdo, es un progreso, ¿no? Y si ese progreso te lleva a ser bueno con los demás, ahí hay una fe verdadera. Pero si te lleva a buscar la ambición, creo que no hay fe. Yo creo que si viene Jesús y ve todo el relajo, se infarta. Hay un libro que me gusta mucho, justo eso, que, bueno, de un gran autor y gran caricaturista, Rius, que pinta y dibuja una historieta cómica que se llama El Católico Preguntón. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Es muy bueno. Y justo es eso, ¿no? Es como si Dios regresara y dijera, ¿qué están haciendo con lo que yo quise dejar de enseñanza? ¿Por qué hicieron una iglesia a mi nombre cuando yo nunca les pedí que hicieran una iglesia a mi nombre? O sea, si Cristo regresara, en teoría, en el libro habla de que Él estaría decepcionado de lo que el ser humano está haciendo a su nombre. Pues. A su nombre, claro. Y no hablo por el simple hecho del dogma de la fe, porque la fe no es mala en sí. De hecho, es buena porque regula y te da una ética de moralidad. Pero cuando ya entran estos personajes que traen visiones políticas de poder, y no estoy hablando solamente de lo contemporáneo, estoy hablando de miles y miles de años que existe la religión como tal, pues claro, imagínate todo lo que han hecho en nombre de un nombre que es Cristo, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que mencionabas al Papa León XIV, le prestaban una bandera del colectivo LGBT y la rechazó. Se
se pasó de largo, como que ni los vio. Y dices, yo no pienso que la fe sea excluyente, sino incluyente. Sí, de por sí ya el catolicismo va en picada. No, y muchos sacerdotes no. ¿Y cuántas mamás que tienen hijos homosexuales, hijas, hijos? Claro, que apenas estaban aceptando ya esto porque un papa conciliador como lo fue Francisco sí. Llega otro papa y te dice, ¿sabes qué? Lo que dijo mi pasado no. Ahorita otra vez vuelve a hacer eso. El conflicto moral que entran estas personas que son muy religiosas. Sí, o sea, creo que en esto sí hay... Debe de haber un punto medio para estar bien con todos, ¿no? Y más siendo una figura de autoridad como lo es el Papa, ¿no? De hecho, hay un libro de un autor que me gusta mucho, que aparte es caricaturista y es muy conocido justo por su estilo gráfico, que es Rius. Él tiene un libro que se llama El Católico Preguntón. Y este libro me gusta mucho porque es como... Él hace preguntas como una persona que no conoce respecto a la religión, conoce en teoría a Cristo. Es como si Cristo bajara de nuevo a la tierra y se da cuenta que lo que están haciendo en su nombre, ¿no? Entonces él está decepcionadísimo de todo lo que ve, que dice, oigan, ¿por qué están haciendo lucro con mi imagen? ¿Por qué están haciendo lucro con las enseñanzas que yo les dejé en vida? O sea, ya tenemos todo este contexto, por ejemplo, de Diego Monroy, de la Virgen, de todo esto. Que me parece ya aberrante el hecho de Diego Monroy, ¿no? ¿Te han llegado historias o tú has descubierto historias de personas que fueron por parte de alguien de la iglesia? Fíjate que sí. Y de primera mano me han contado. De hecho, hay una persona que la conozco desde hace mucho tiempo. Cuando yo estoy estudiando la carrera, yo me especialicé. Yo estudié comunicación, pero me especialicé en la parte tanto audiovisual como lo periodístico. Me ha gustado mucho la investigación. Ok. En este sentido, empiezo a tocar, yo le llamo contraperiodismo, que es el periodismo que va fuera de la caja, ¿no? ¿A qué me refiero? Todo el mundo se enfoca en crímenes locales o lo que está pasando en la sociedad. A mí me gustaba enfocar como a este tipo de periodismo de casos, como justo lo que veníamos platicando antes de empezar el proyecto, ¿no? Lo del caso del ABC, que fue un caso muy fuerte, o casos de brujería, que al final del día la gente es muy creyente en todo esto. Entonces me gustaba este tipo de investigaciones, de periodismo. Y platicando con esta persona, un día se sincera conmigo y me dice, pues tú que tocas este tipo de temas de esta índole perturbadora, me empieza a confesar. O sea, él ya en una seguridad empieza a llorar conmigo y me dice, es que esto no lo puedo ni platicar con mi psicóloga porque me da pena. Y yo, ¿qué pasó? Pues es que cuando yo era niño, yo en su momento por mi dogma, ¿no? De mi familia, pues yo fui acólito. Y el sacerdote de mi comunidad. No manches. Más o menos, ¿cuántos años tenía? No, pues él tendría unos menos de 10 años, unos 9. Wow. 8 o 9 años. Porque dice que lo peor de todo es que era el modus operandi, cómo lo manejaba. Porque él le decía que eran juegos. Lo citaba temprano y decía, vamos a hacer un juego de guardar silencio. Y empezaba a tocar partes íntimas de él y un compañero que tenía, que también era alcohólico. Wow. Y de cierta manera los amedrentaba, lo amedrentaba él diciéndole que pues no podían decir porque pues Dios se podía enojar. Entonces imagínate lo fuerte que fue para él el contarme esto para empezar, que cuando se sinceró conmigo yo no supe cómo reaccionar. Estaba en shock. O sea, no te preparan para que alguien venga y te diga sobre todo algo de esta índole y que sea una figura de autoridad como una religiosa. Entonces fue muy fuerte. Yo simplemente lo abracé y le dije, mira, gracias. No sé qué decirte, pero creo que es algo que no puedes quedarte callado. O sea, él se quedó callado muchos años. No sé qué habrá pasado ya con su historia. Dejé de frecuentarlo porque era un compañero de un nivel educativo que tuvimos. Y sí fue como muy fuerte. O sea, yo honestamente, a raíz de eso que me contó, empecé a investigar, empecé a buscar. Y claro, ¿cuántos casos nos salen en los periódicos? Ustedes busquen en internet
estos casos de esta índole y les van a salir muchísimos. No solamente aquí en Guadalajara, aquí en México. O sea, les salen en otros estados, les salen afuera de México. Hasta tenemos documentado uno en Netflix que habla, es en el mismo documental que sale del Papa Francisco, uno de los, no sé si lo vieron, si llegaron a ver ese documental, que están varios jóvenes con él y hacen preguntas. Y uno de ellos se sincera y le dice, cuando yo era niño en España, el sacerdote de mi comunidad también me hizo esto. ¡Wow! Qué fuerte. Me parece, a mí sí me da coraje estos casos. Yo que estuve inmiscuido y que sigo estando inmiscuido en la iglesia, me da mucho coraje todo esto. Porque la propia gente, cuando uno denuncia esto, es que es el padre. ¿Cómo crees que lo vas a acusar? Y, o sea, no porque sea ni el papa, tiene derecho a hacerme todo esto, ¿no? O sea, por supuesto que yo en el seminario, y lo he dicho, yo viví una cosa, ¿no? O sea, un sacerdote me dijo, te pago toda tu carrera sacerdotal, pero acuéstate conmigo. No. Es que hasta parece que está normalizado eso dentro de la iglesia. Que no tendría que estar normalizado. Pero parece ser, o sea, ¿por qué siguen ese patrón los sacerdotes? Porque muchos sacerdotes son y lo he dicho abiertamente, se convive entre puro varón. Y reprimes y vas esas reprimiendo ganas, ¿no? esta sexualidad. Te la hacen reprimir la sexualidad. Y cuando hay un momento así... Sí, claro. De hecho, de 10 casos a lo que yo he investigado, de 10 casos de este tipo de crimen, creo que son 6 o 7 que son hacia niños varones. Y los otros, irónicamente uno pensará, bueno, a lo mejor son a niñas. No, son a solteras o viudas que están vulnerables. Por eso incluso hasta esta película que tiene, según yo, también una historia real, El Padre Amaro, fue una vulnerabilidad del padre que se termina enamorando de una de sus feligresas. Sí, de una feligresa. Pero también está el caso de allá en Guadalajara. Había un caso de un padre que la esposa se queda viuda. El padre pues frecuentaba mucho la iglesia y el padre aprovecha esa vulnerabilidad de que estaba sola, que la empieza a embaucar y le termina acostándose con el padre. Y es que aparte en los seminarios no hay una educación sexual. Yo llegaba a confesarme y decía, es un ejemplo, padre, no, te vas a ir al infierno, porque eso no es de Dios. O sea, en lugar de que exista una orientación sexual, te la reprimen y te hacen ver que es un castigo de Dios. Que está mal. Que está muy mal. Es que al fin de cuentas es una necesidad del hombre. Bueno, no del hombre, de la mujer, como le gusten llamar. Y ya desde ahí hay una red flag que no se permita eso. Y como sociedad, como seres humanos, por naturaleza, llámale neandertal, llámale naturaleza de instinto, mientras más te prohíben algo, más lo quieres, más lo deseas. Por eso los niños, cuando les quitan los juguetes, hacen sus berrinches. Nosotros también por instinto, cuando te reprimen algo como la sexualidad, claro que quieres experimentar más, al grado que se deforma ese querer experimentar a cometer actos de crimen. Sí, se forman las filias. Exacto. Sí, ya es una filia eso. Y fíjate, al día que estamos grabando esto, ¿no? Ya casi mitades y finales de julio, tendrá a principios de julio, salió la noticia de que el que está a cargo ahorita del Opus Dei, de esta organización religiosa del Opus Dei, está siendo acusado de trata de mujeres. Y te quedas como que... Yo puse un post, yo lo publiqué y le puse, ya nada me sorprende a estas alturas. Y la gente de, no, pero es que no ataques a la iglesia. No estoy atacando a la iglesia. Estoy diciendo que ya nada me sorprende de tanto que sé, de tanto que viví. Pues esto ya es... Para mí está mal, pero es normal ya. Y pues estas nuevas ramificaciones o ¿cómo le podríamos llamar? Como el Opus Dei. Sí, una organización religiosa. Organizaciones religiosas que van al final del día a lo mismo, al catolicismo. Pues no nos vamos también a... Creo que en Michoacán está una que se llama la Nueva Jerusalén, que es católica, pero a ellos desde que nacen la educación solamente se las dan los clérigos y la gente como
los catequistas de la zona. Están tan peleados con el gobierno que los maestros del CENTE intentan dar educación real y no se dejan, no se permiten y llegan a guerrillas internas por el hecho de que los niños crezcan con la educación cristiana, bueno, católica en este caso, pero al final del día esto se forma de cierta manera como un tipo de culto. Y esos cultos empiezan a degenerar lo que realmente es lo que quiere hacer la iglesia. Se forman sectas y no sé si tú, Sombra, estás de acuerdo. No sé si estás de acuerdo en esto que te voy a decir. Las sectas son las más peligrosas. Tú hiciste un video acerca de las sectas mexicanas o en México. Para mí son muy peligrosas. Sí, justo. Es que una secta es eso. Es una ramificación de un dogma principal, ¿no? Llámale satanismo, llámale catolicismo, llámale brujería, pero cada una tiene un tipo de conocimiento, concepción que lo hacen en un concepto muy cerrado, ¿no? Muy encasillado, y ese es el problema, que cuando tratas de ser purista de algo, terminas quitándote estas posibilidades de hacer paz, porque como tú estás tan aferrado a tus ideales... Tan radical. Exacto. Entonces, cuando cualquier tipo de pensamiento diferente para ti es brincarte y decir, no, tú estás mal. Sí, además, en ese tipo de lugares, cada quien pone sus reglas. Y es ahí también donde entra una bronca, ¿no? O sea, porque cada quien juega a su manera de juego. Y claro, combinado con el fanatismo, el que estás tan enfocado en eso, no termina bien. Algo me queda muy claro, que hay muchas personas, y lo vuelvo a repetir, son muy borregos. Y lo que diga el padre se hace. Y también me queda claro algo, que muchos se escudan tras el púlpito y la sotana para hacer fechorías. Porque se aprovechan, como bien lo dice Sombra, de la vulnerabilidad de las personas. Yo les pregunto, Armando, tú tienes una hija, Sombra no sé, yo no tengo familia, pero ¿qué pasaría si ustedes se enteraran que un sacerdote, más allá de que exista algo de connotación sexual, tocó a su hijo? ¿Qué harían? Híjole, no sé. Es que es fuerte. Al final del día, tengas o no una hija, también tienes hermanas, ¿no? Sí, claro. Tienes una mamá. Pero, y lo voy a poner en este contexto, eres de una familia ultra religiosa y de repente te dicen, mamá, papá, tío, tía, hermano, hermana, el padre me tocó. ¿Qué harían? ¿Pondrían su fe por delante? No. ¿O no, creerían eso en sí, lo que la están integridad diciendo? de mi familiar va eso primero. sí, no. Mucha gente pone todavía su fe por delante. Sí, claro, que le dice, ¿cómo crees que Y le echa la culpa a la víctima muchas veces. Claro, Sí. hay una película perfecta que ojalá la gente tenga la oportunidad de verla. Se llama El Cordero de Dios. Así búsquenla en Lamb of YouTube. God. Uh-huh. Es espectacular esta película porque sale un caso en Xochimilco, si mal no me equivoco, de este caso, y que la familia puso su fe por delante y culpó al hijo porque pensaron que el hijo había incitado al sacerdote a hacer eso. O sea, ¿hasta dónde hay que estar Sí, mal ¿en qué de la cabeza cabeza? cabe? No, o sea, ¿cómo un niño va a incitar a una persona a realizar ese tipo de actos? Y es donde te entra el coraje, donde te entra, en mi caso, la rabia. Yo tuve un compañero, ya no está aquí, ya no vive, pero que él había aceptado estar con el sacerdote, y entonces a esto yo lo sé porque él me lo contaba. Él era seminarista y se acostaba con un sacerdote, y al sacerdote le gustaba el tema de te ahorco y todo esto, y se le pasó la mano y lo terminó desviviendo por asfixia. Okay. ¿Qué hizo? Lo fue y lo aventó a los bosques de la Jusco, ¿no? Ya cuando lo encontraron, tuvo el descaro del padre celebrar la misa de cuerpo presente de él, del chico. Fue un caso su víctima. de su víctima. Fue un caso Oye, que eso salió está en las muy noticias. turbio. Está muy turbio. Y después sale a la semana que él fue quien había acabado con la vida del chico. Hoy está, gracias a Dios, en la cárcel. O sea, ¿no pudo con la culpa? Y no, si no lo investigan, no sale que él tuvo algo que ya ver. te entendí. O sea, él ni siquiera dijo, no, yo fui. No, tuvo el descaro de celebrar la misa de cuerpo presente a quien él había asfixiado con sus propias manos.
Y lo fue y lo tiró a los bosques de la Ajusco y dices, uy, órale. O sea, ¿hasta dónde llega el querer ocultar las cosas por parte de la iglesia? Claro. Es que ahora, ¿de cada cuántos sacerdotes tienen esas filias? O sea, yo creo que es un número bastantito Sí, pues alto. es que los privas, al final del día privas a estas personas de algo que es natural. No nos vamos al morbo, es natural, es natural. El ser humano está diseñado con una fisionomía para tener una reproducción. ¿Cómo le quitas a alguien en su pensamiento de que tienes un aparato reproductivo nada más para ir al baño? Perdóname, pero eso provoca que la persona se degenere poco a poco. Sí, claro, y te lo digo yo que viví reprimido casi 8 años de mi vida con el tema sexual y pensé que todo el tema sexual era un tabú, claro. Claramente, ¿no? O con la idea de que no, es que hasta el matrimonio, o sea, me queda claro, como dicen los grandes filósofos, somos animales sexuales, ¿no? O sea, no podemos quitar la sexualidad de un lado. Lo malo es cuando lo cometes con un infante, con un niño. Ahí dices, oye, ¿cómo no te diste cuenta desde el seminario que esta persona tenía este tipo de filias, ¿no? O sea, ¿cómo no te das cuenta de esto? Y es que ahí seguramente la iglesia se va a lavar las manos, ¿no? Diciendo, no, es que sí tenemos filtros, algo así, pero la realidad es que no hay más culpable que la misma iglesia. Claro. Sí, o sea, no hay de otra. No sé si tengas algún otro caso, Pues dentro de lo que tanto sé, he investigado, creo que es lo más fuerte aquí en México. Digo, si nos remontamos a la iglesia en otros lugares, pues nos dará tela para más horas. Pero básicamente es un modus operandi muy fuerte no digo de todos, yo sé y tengo la convicción porque conozco gente religiosa, sobre todo sacerdotes, que para mí son una eminencia, que no tienen nada que ver con esto, pero el problema es ese, que justo este tipo de personas manchan lo que es un dogma y manchan lo que hace una sociedad que funcione, ¿no? En este caso, una sociedad que es tan religiosa como la mexicana. Yo tengo un caso y lo quiero compartir con ustedes. Justo está de por medio Norberto Rivera, ¿no? Y creo que este caso ya lo he contado también aquí. Y creo lo conté con Alain, si mal no me equivoco, pero lo vuelvo a contar. Había un sacerdote que ya había sido acusado 5 veces de tocamientos a menores de edad. Okay. 5 veces. O sea, ya, un buen... Ya, y no le habían hecho nada. Nada. Y de repente él toca a una chica que la ayudaba como acólita o monaguilla en su iglesia y él malinterpreta las señales. La chica llegaba y, padre, ¿qué tal se me ve mi pantalón? Padre, ¿qué tal se ve mi blusa? Pero el padre entendió que era porque se quería acostar con él. Perdón, ¿cuántos años tenía? La chica tenía 15 años. Ok. Sí, 15. Esta historia llega a mí por medio de otro sacerdote. He de aclarar esto. Entonces el padre la toca, la manosea y la familia va y se la hace de emoción, ¿no? O sea, la familia va y casi le quieren pegar. Van y lo denuncian con el cardenal Norberto Rivera. Se reúnen varios sacerdotes para tocar el caso, ¿no? Y llega el momento en que dice Norberto, ya lo voy a quitar, lo voy a suspender por sus actividades que ha tenido y sus antecedentes que lo acompañan. Entonces, un sacerdote dice lo siguiente, y lo voy a decir textual: señor cardenal, lo que usted está haciendo son mamadas. Okay. Así lo dice. Y el cardenal se voltea y se empieza a reír y le dice, ojalá la niña le hubiera dado mamadas al padre para que esto no llegara hasta acá. Ok. Y es donde dices, o yo me pregunto, o sea, ¿es necesario ya todo esto? O sea, ¿es necesario lo que llegar a este tipo de escenas? ¿No? O sea, si te están diciendo que es preferible dar una felación,
pues me habla de que desde adentro estamos mal, estamos podridos desde adentro. Y más desde como un iglesia. jerarca, ¿no? Más desde el cardenal, el máxima institución en la Ciudad de México, que esté diciendo eso, se me hace desagradable. Vulgar, muy vulgar, muy desagradable. corriente. Claro. ¿No? Y es donde dices, oye, ya hay 5 casos. Este fue el 6º. ¿Y no has hecho nada? ¿Cómo por qué? O sea, ¿qué te da? A mí me da a pensar que tal vez el padre le daba dinero o que tal vez no tuvo los suficientes pantalones para hacer este tipo de cambios o actuar, ¿no? O sea, no sé ustedes qué piensen de este caso que les... Híjole, a mí me da a pensar lo que he venido pensando, que eso es un asco. O sea, no todos los sacerdotes son así, pero por casos como este, la iglesia se desprestigia por 1.000.000 de veces. Sí, yo también creo que voy muy de la idea de Armando que al final del día, lamentablemente por estos, ahora sí que estos siervos de Dios, como se llaman, como se nombran, que sean lobos disfrazados, manchan demasiado. Y no solamente hablando de la connotación sexual, también hablando de la administración de dinero, desvíos de recursos, de hacer de la iglesia su propio negocio, cuando en teoría, pues, oye, se supone que estás en una mentalidad donde estás en nombre de un Dios y este Dios, la intención es que hagas las cosas bien. Pues te digo, yo también creo que no existen que todos los padres sean así. Conozco a muchos de manera incluso directa que son tipazos, son grandes eminencias, que son eruditos, me podría atrever a decir, personas que son muy, muy preparadas, pero también existen estos lobos disfrazados de sacerdotes que hacen de el oficio del sacerdotado su domingo, ¿no? Yo he conocido muchos casos en donde el sacerdote se hace como muy amigo de la familia y invitan al sacerdote que a cenar, que a comer, y tienen hijos pequeños. También hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Porque en un descuido no sabes qué puede pasar, ¿eh? Sí, o sea, eso es... Híjole, también hay cosas bien turbias. Y luego el problema que decíamos hace rato es que la familia no le cree a la víctima y lo hace el victimario. Sí, porque claro, ¿cómo el sacerdote va a hacer eso? O sea, ¿cómo el padre de su parroquia haría eso con su hijo? Y ese es el problema, justo como lo mencionaba hace rato Osvaldo. Cuando la iglesia se hace tan fuerte la fe, te ciega tanto que puedes culpar a tu propio hijo de cometer un acto que él no quería. Y lo culpas a él como si, es que tú provocaste al padre. Pero ¿cómo provocas tú al padre si eres un niño? Oye, de todo esto que tú investigaste, ¿qué fue lo que más te marcó? Yo creo que de las cosas que me han marcado al revisar cosas de iglesia, principalmente es eso, ¿no? Que esto puede suceder en cualquier iglesia, ya sea la que está a espaldas de tu casa. O sea, en todas las colonias hay una iglesia, al menos aquí en México. Y saber que existen estos casos, saber que no todos son casos que justo salen a la luz. O sea, este caso de este compañero que en su momento me lo confesó, fue un caso que ni siquiera llegó a más porque él vivió bajo el yugo de una amenaza de una figura de autoridad, de decir es que si tú hablas, te va a ir mal, te va a castigar Dios. O sea, imagínate. Entonces yo la verdad me quedo con... Para mí se me hace muy perturbador. Para mí, justo por eso me gusta, de cierta manera, destapar estas cloacas, no como a manera de exponer a la religión per se. O sea, no vengo a decir que la religión es mala. Al contrario, el problema es exponer a estos que hacen de la religión algo malo. No sé si tengas algún conocimiento, Sombra, de sacerdotes inmiscuidos en el tema de la maña. Ah, claro. No, si hablamos también de ese tipo de índoles, en muchas regiones de México, muchos sacerdotes están coludidos con ciertos grupos delictivos. Porque a ellos les funciona, porque ese grupo delictivo les da dinero para sus congregaciones, les da dinero para mejorar sus iglesias, evidentemente también para ellos mismos. Claro que hay muchos casos. Sobre todo yo sé de antemano que en el occidente de México se da mucho que muchos sacerdotes se están coludidos con ciertos grupos. Pero ahí están más un poco obligado el sacerdote, ¿no? No necesariamente. Hay veces que los mismos sacerdotes
trabajan de la mano justo por ese beneficio económico. Mira, yo cuando estuve en una iglesia ahí, no voy a decir dónde, se acercaron gente de la maña a darme dinero a cambio de que ya nos desvivieron a un compañero, no hay quien celebre la palabra, ¿no? Y ahí va yo. Eran cantidades que yo considero muy buenas, que en una hora no todos se lo pueden ganar. Te estoy hablando 5,000, 6,000 pesos en una hora. Dices, oye, pues sí, claro. está bien. Y había gente de esta misma maña que llevaba las armas a bendecir, literal como en la película del infierno, la escena parece que la sacaron de ahí, ¿no? Es que es así. Y yo pienso que sí y no, porque si te metes mucho ya no hay vuelta atrás. No. Pero si te niegas, vemos qué pasa, ¿no? Porque no sé qué tan bueno sea negarte ante eso, ¿no? Porque te pueden agarrar como un tipo de rencor o rencilla, ¿no? Claro. Entonces, algo que me decía a mí el párroco es, pues si no estoy y tú estás y puedes, ve, ¿no? O sea, no te niegues a hacer este tipo de servicios porque no sabemos con qué intención vengan las personas. Y en las fiestas parroquiales de la parroquia iban y depositaban dinero a la alcancía. O sea, dinero 50,000, 60,000 pesos, pensando que eso iba a limpiar su alma, por así. Sí, comprando ese pedazo del cielo. Eso se da mucho incluso en los pueblos. En los pueblos, en las fiestas parroquiales, muchas veces son financiadas por estas personas, incluso que hasta allá viven en el extranjero haciendo de este negocio ilícito, y regresan a sus pueblos a entregar dinero de, no sabemos si manchado hasta de sangre, de esta manera de decirlo, pero llegan directo a las arcas de esa iglesia para que se haga un fiestón y hasta traen a las mejores bandas. O sea, ves de repente a bandas de renombre en pueblos que nadie conoce. Sí, que cobran una lana. Y dices, ¿cómo lo traes? Está muy turbio todo esto. O sea, tanto yo creo que el sacerdote tiene la culpa y tanto a veces no. O sea, como dices, que se siente tan encerrado que dice, pues si digo que no, me van a mochar. Y si digo que sí, pues mínimo voy a estar tranquilo. Y también hay que ver hasta dónde te puedes inmiscuir tú como clérigo en este sentido. O sea, porque sí es bien sabido que en muchas ocasiones en los pueblitos, ¿no? Quien financia todo, pues es el tema de la maña. Claro. ¿No? Y niégate a que eso, mejor dices, viva la fiesta en paz, ¿no? O sea, hay que vivir la fiesta en paz. Y es allí donde también te preguntas en qué hace la iglesia para evitar este tipo de cosas, ¿no? Porque hay sacerdotes que han estado y pasó en Chihuahua 2 jesuitas que estuvieron secuestrados por el tema del narcotráfico y los desvivieron, ¿no? Y dices, a ver, ¿en qué andaban metidos también los padrecitos para que haga eso, ¿no? Claro. En la mañana. Sí, no agarran por agarrar. Claramente, a pesar de que la iglesia dice, es que siempre la palabra es nos están persiguiendo. O sea, no sé, a mí me choca mucho que digan nos están persiguiendo. No, nadie te persigue, ¿no? O sea, es que en verdad la gente, los obispos en sus comunicados, la iglesia está siendo perseguida porque estamos haciendo el bien. Ay, cabrón, ¿dónde estás haciendo el bien? ¿No? O sea, tengo que reconocer que muchas cosas, por ejemplo, Cáritas, que ayuda a las personas de bajos recursos, pues sí lo haces bien. Y todo lo demás, ¿a poco eso va a sustituir todo lo que hoy nos veniste a decir? Claro. Todo lo que sabemos. Pues claro que no. O sea, si levantaron a estos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, por algo será, ¿no? O sea, no creo que hayan sido unas blancas palomitas para que el Amaña les haya descargado dos cargadores de así de gratis. Dices, oye, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Algo hiciste mal. No, y qué tan cosas tiene la iglesia que son tan turbias que nos hacemos estas ideas, ¿no? Estos pensamientos de, pues, ¿en qué andaba el sacerdote? Claro. Que no debería de ser así, ¿no? No, pero pues claro, es que también vives en una sociedad que está amañada.
es una sociedad amañada en cualquier índole, cualquier oficio. Obviamente también la religión no se queda a un lado, o sea, y más justo como lo venimos platicando desde el principio, cuando eres una figura de autoridad, porque ser un sacerdote es una autoridad religiosa y en este país la autoridad religiosa manda todavía. Sí, es verdad. Aunque la gente diga que no. Amigo Osvaldo, ¿tú con qué te quedas de todo esto de tu paso por la iglesia por tantos años, con lo que hemos hablado en todos estos capítulos, ahora que lo que nos dice Sombra? ¿Con qué me quedo? Que hay mucha gente muy puerca dentro de la iglesia y que se necesita realmente un cambio desde dentro. O sea, la iglesia, y lo he venido diciendo y lo voy a decir siempre, la iglesia es doble moral. Es una doble moral. Un padre un día me dijo, sea agradecido con la iglesia, habla bien de la iglesia. Y le dije, padre, si hiciera las cosas bien, yo hablo bien de la iglesia. Antes no voy a hablar bien de la iglesia porque no está haciendo nada bien. Y yo siempre he sido agradecido con la iglesia porque he dicho, gracias a la iglesia tuve educación, tuve sustento, he comido y sigo comiendo gracias a la iglesia, ¿no? Por estos temas, sigo comiendo. Entonces no soy mal agradecido, lo sigo llevando en el corazón, pero hay que denunciar cuando las cosas estén mal. Sí, es un buen crítico eso, ¿no? La neta. La verdad. Oye, amigo, no te he preguntado esto. ¿Por qué el pasamontañas? El pasamontañas, bueno, en realidad Sombra nace de la necesidad de contar estas historias justo como la de hoy, que son cloacas, que son perturbadoras, de las cuales muchos no se animan a hablar. Yo antes, para la gente que no lo sepa, como lo mencioné, yo trabajo con Alain Luna desde hace mucho tiempo, 2017, si no me equivoco, finales. Empecé a trabajar con él en su equipo. Cuando estábamos en Guadalajara, yo contaba todo lo que él no podía contar porque él ya era una figura reconocida, por así decirlo, hasta ese momento de manera local, porque él era uno de los principales locutores de esa estación de radio donde trabajábamos. En El Grito de la Llorona yo me encargaba de hecho antes se llamaba Archivo Negro. Yo hablaba de los archivos negros que la gente no puede contar. Toco un tema del cual estaría increíble si en algún otro momento hasta lo platicamos, que es un tema que a mí me mueve mucho y me da mucho coraje porque es un tema que mucha gente olvida. Hoy en día, mucho mexicano, si les preguntas te dirán, sí, es de eso, pero es como de, pasó eso. Cuando en realidad tendrían que tener esa memoria, ese recuerdo de decir, ¿por qué tuvo que pasar eso? Hablo del caso de la guardería ABC. Yo toco ese tema, menciono ciertas cosas que no debí mencionar también en su momento. Toqué fibras sensibles y recibí una amenaza, la cual me tuve que exiliar en el extranjero. Estuve viviendo en Estados Unidos por 3 años. Hasta que pues yo nunca dejé de estar con Alain, por así decirlo. Qué fuerte. Sí, desde lejos todavía seguía trabajando con él. Le mandaba temas, le mandaba cápsulas que teníamos hasta ese momento. Ya cuando Alain se viene a la Ciudad de México, pasa el año y medio, y él se vuelve a comunicar conmigo y me dice, oye, ¿te animarías a regresar? Porque ya necesito productor y porque necesito aparte quien me ayude con esto. Ya habían conseguido el productor. Y le dije, va, no te preocupes, yo no necesito ser productor, yo necesito contar historias. Y me dijo, pues es que me gustaría que tú tengas lo que hacíamos en el Archivo Negro, pero en un formato de podcast, que sea bajo el sello del Grito de la Llorona. Este podcast se llama Creepy Podcast, se escribe ya separado. Yo lo hicimos también porque la gente se confundía de cómo que Creepy Podcast. Es Creepy, de Creepy, y separado podcast. Ya estamos pues ya arrancando el proyecto. Tiene relativamente poco que nació. O sea, el canal lo abrimos en febrero, pero lo empezamos a mover cuando regresé del exilio y pues empecé a narrar todo aquello que narraba en su momento. Es por eso que yo le pedí, el único término fue, me uno a tu equipo, pero déjame en el anonimato porque no quisiera, si llego a tocar alguno de estos temas que sean fuertes. Sí, otra vez. Volver a tener otro episodio así o tener que, ahora sí que pagar unas consecuencias todavía peores, ¿no? Sí, mayores. Claro. Que tal vez te salvaste en ese momento, pero que ahorita... Digo que ya aún con eso ya he aprendido y me dio herramientas ese aprendizaje hasta dónde saber tocar los temas, no decir ciertas cosas, pero pues al final del día a la gente que le interesa el tema, la información no es como que yo esté sacando un hilo negro. La información está ahí. Y siempre lo digo, o sea, si ustedes quieren saber más, ahí está la información en internet, ustedes busquen. Yo solamente, digamos, soy un host que presenta un tema.
Amigo, muchas gracias por venir a tu casa, a tu podcast. Estuvo interesante, estuvo cool. Estuvo muy, muy bueno. Sombra, muchísimas gracias por venir. Te va a ir muy bien en Mucho este éxito, proyecto. no suerte, éxito. Éxito en todo lo que hagas y agradecerle a todas las personas que se quedaron hasta este último minuto del video. Síganos en todas nuestras plataformas digitales como Invitado a lo Desconocido y un agradecimiento en especial a Insólita Labs. Amigo, de verdad, muchísimo. ¿Tus redes sociales? Ya las dijiste, ¿verdad? Osvaldo Torres Ote, la personal, ahí me pueden contactar. Perfecto. Oigan, amigos, muchísimas gracias los que llegaron a este punto del podcast. De verdad, muchísimas gracias. Ya saben, todas las semanas estamos subiendo capítulos. Díganle a su abuelita, a su mamá, hablaron cosas turbias de la iglesia en este capítulo. Ponle play, compartan y todo lo que tenga que hacer. Pero bueno, yo soy Armando Bonilla. Síganos, compartan, los quiero mucho y nos vemos el siguiente jueves.